Muy buenos días, profesor. Un cordial saludo. Yo soy Ángel Pérez, estudiante de la materia Metodología de la Investigación 2, y el día de hoy le estaré presentando mi primer y segundo capítulo. Vamos con la primera parte. El capítulo 1. Determinación, selección y presentación de un problema de investigación. La primera fase en el diseño de un proyecto de investigación consiste en la identificación y selección de una necesidad, requerimiento o problema que amerite ser estudiado. Este proceso parte de la observación de la realidad, la revisión de literatura especializada y detección de vacíos de conocimiento en un área particular. En esta etapa, el investigador debe de analizar diversos fenómenos y elegir aquel que no solo despierte su interés, sino que también sea factible de investigar y que posea relevancia académica o social. La presentación del problema implica contextualizar la situación detectada, describiendo sus síntomas, causas y problemas y consecuencias, de manera que el lector comprenda la magnitud y pertinencia del estudio propuesto para la sociedad científica. Formulación del problema. Con respecto a la formulación del problema, una vez que el problema ha sido claramente delimitado y descrito en su contexto, se procede a su formulación, la cual generalmente se expresa a través de una o varias preguntas de investigación. Al respecto, se señala que la formulación de un problema debe de ser precisa, clara y sin ambigüedades, orientando directamente el curso de la indagación. Es fundamental reflexionar sobre esta aseveración, ya que una pregunta mal planteada conducirá inevitablemente a respuestas inexactas o irrelevantes. Por ello, la interrogante de investigación actúa como el eje transversal que guía la recolección y análisis de datos, garantizando que todos los esfuerzos metodológicos se dirijan hacia la resolución de la necesidad planteada inicialmente. Objetivos de la investigación, por una parte general y por otra específica. En correspondencia con la formulación del problema, se establecen los objetivos de la investigación, los cuales representan las metas que el investigador se propone alcanzar al final del estudio. El objetivo general expresa de forma global el propósito central del trabajo, guardando una estrecha relación con la pregunta principal de la investigación. Por su parte, los objetivos específicos se desglosan y detallan los pasos secuenciales necesarios para lograr el objetivo general. Asimismo, es imperativo que estos objetivos se redacten utilizando verbos en infinitivo y que sean medibles, alcanzables y coherentes con la naturaleza del problema estudiado, evitando así confusiones en las etapas posteriores del desarrollo metodológico. Ahora la justificación de la investigación, tanto en la parte teórica, metodológica y práctica. En esta, el desarrollo de un proyecto requiere una fundamentación que explique los motivos por los cuales es conveniente llevar a cabo el estudio y cuáles son los beneficios que se derivarán de este. Desde la perspectiva teórica, la justificación señala cómo la investigación contribuirá a generar nuevos conocimientos, validar teorías existentes o llenar vacíos epistemológicos en el área de estudio. En el ámbito metodológico se argumenta sobre la creación o adaptación de nuevos instrumentos y técnicas que podrían ser utilizadas por futuros investigadores. De igual modo, la justificación práctica destaca la aplicabilidad de los resultados para resolver problemas concretos en la sociedad, en una organización o en un grupo específico, evidenciando así la utilidad tangible del trabajo realizado y el impacto directo que tendrá en el contexto delimitado. Ahora vamos con la delimitación de la investigación en el ámbito espacial, temporal y temático. Todo estudio científico debe de establecer fronteras claras que definan el alcance y la cobertura de la investigación, lo cual se logra mediante la delimitación. La delimitación espacial hace referencia a un lugar geográfico, un contexto físico en donde te encuentres, donde se llevará a cabo el estudio o el sitio donde se va a investigar. Mientras que la delimitación temporal específica es el periodo o lapso durante el cual se recogen los datos o se analizan los fenómenos. Además, la delimitación temática se enfoca en precisar los aspectos específicos del tema, los generales, que serán abordados y vinculados directamente con el área o línea de investigación institucional.
Esta demarcación es crucial para asegurar la viabilidad del proyecto, evitando así que el investigador se enfrente a una cantidad inmanejable de variables o a un contexto demasiado amplio y complejo para sus recursos disponibles. Al restringir estas dimensiones, se optimiza el uso del tiempo, el presupuesto y el talento humano, garantizando así que los objetivos planteados sean verdaderamente alcanzables. Asimismo, este proceso metodológico previene desviaciones teóricas y metodológicas, otorgando un mayor rigor, validez y un enfoque nítido de los resultados obtenidos. En esta última instancia, una delimitación rigurosa no debilita el valor científico del trabajo. Al contrario, fundamenta la base operativa y conceptual necesaria para profundizar el éxito, el problema central del estudio. Ahora, adentrándonos en el segundo capítulo, tenemos los antecedentes. Los antecedentes de la investigación constituyen el conjunto de trabajos, tesis de grado, artículos científicos realizados previamente que guardan una relación directa con el problema planteado. En este apartado no es una simple lista bibliográfica. Su propósito fundamental es situar el estudio actual en el contexto del conocimiento existente, determinando qué aspectos ya han sido resueltos y qué vacíos teóricos persisten. Metodológicamente hablando, se organizan de una forma cronológica o espacial, es decir, a nivel internacional, nacionales o locales, sirviendo como un punto de partida ético y científico que reconoce el aporte de autores anteriores, mientras que evita su duplicación innecesaria en esfuerzos investigativos. Para que un antecedente sea considerado válido, dentro del marco teórico debe cumplir con rigurosos criterios de redacción y contener elementos específicos como el autor, año, objetivos de estudio y metodología empleada, resultados clave y con conclusiones muy relevantes. Toda esta información se sintetiza con el fin de justificar la novedad del proyecto en curso y argumentar cómo la nueva propuesta metodológica o analítica complementará los hallazgos previos. Por lo general, los manuales institucionales exigen que estas investigaciones previas tengan una vigencia no mayor a 5 años de antigüedad, asegurando de esta forma que el estado del arte consultado se encuentre completamente actualizado y en sintonía con las tendencias científicas del momento. Ahora adentrémonos en la base teórica. Las bases teóricas representan el desarrollo amplio, sistemático y detallado de los conceptos postulados, leyes y enfoques científicos que sustentan y explican el fenómeno objeto de estudio. En la metodología cuantitativa, estas bases no se seleccionan al azar, sino que surgen estrictamente del título de la investigación y de las variables específicas de estudio, actuando como el eje articulador de todo el marco teórico. El investigador debe de realizar una revisión exhaustiva de la literatura especializada para desglosar así las corrientes del pensamiento que definen cada una de las variables presentes en el programa, garantizando así un soporte conceptual sólido que guiará la interpretación de los datos empíricos que se recolecten posteriormente. La correcta estructuración de este apartado demanda un orden lógico y jerárquico que organice los contenidos desde los enfoques más generales hasta los enfoques más específicos de cada variable de estudio. Su función principal es unificar el lenguaje del proyecto, previniendo errores de interpretación y proveyendo un marco de referencia indispensable para contrastar la hipótesis formulada. Al basarse firmemente en el título de la investigación, las bases teóricas delimitan el campo de acción del estudio, impidiendo que el autor se desvíe hacia temáticas irrelevantes y logrando que cada definición responda directamente a los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de la indagación científica. Ahora vamos con las bases legales. Las bases legales consisten en el conjunto de los documentos normativos y jurídicos que sirven de soporte, testimonio referencial y asidero legal a un proyecto de investigación determinado. Este componente aplica exclusivamente a aquellos investigadores cuyos temas, procesos o variables involucren regulaciones institucionales, implicaciones bioéticas y normativas de seguridad o el incumplimiento de leyes dictadas por el Estado.
Para su construcción, el investigador debe de acudir a fuentes oficiales como la Constitución Nacional, leyes orgánicas, reglamentos internos, decretos presidenciales y resoluciones ministeriales, asegurando que cada normativa citada guarde una pertenencia directa e indiscutible con el objeto de estudio desarrollado. La redacción de las bases legales no se limita a la transcripción textual y aislada de los artículos seleccionados, sino que exige un análisis interpretativo por parte del autor del proyecto. Metodológicamente, se deben presentar siguiendo una estricta jerarquía jurídica conocida como la pirámide de Kelsen, la cual se sitúa a la Carta Magna en la cúspide, seguida por las leyes generales y reglamentos específicos. El investigador está obligado a justificar explícitamente la relación de cada artículo y con el desarrollo de su trabajo, demostrando de qué manera el marco legal vigente viabiliza, regula y contextualiza los procedimientos, las variables que se medirán durante la ejecución. El sistema de variables es la estructura metodológica que identifica, clasifica y define características, propiedades o atributos que pueden cambiar el valor y que son objeto de medición, control y análisis en una investigación. Este sistema representa el puente definitivo entre el planteamiento abstracto del problema y la realidad empírica observable, ya que permite desglosar los conceptos teóricos en elementos tangibles y evaluables. Dependiendo así del diseño de la investigación, las variables se clasifican bajo criterios lógicos e independientes, es decir, las causas, dependientes, siendo estos los efectos, e intervinientes, o bien bajo criterios matemáticos, como los cualitativos y cuantitativos, determinando así la naturaleza de los datos que se van a recolectar. Establecer formalmente este sistema implica que el investigador fije tanto la definición conceptual como la definición operacional de cada elemento estudiado. La definición conceptual equivale al significado teórico extraído de diccionarios especializados o bases teóricas, mientras que la definición operacional establece las acciones concretas requeridas para registrar el comportamiento real de dicha propiedad en el campo. Un sistema de variables correctamente estructurado garantiza la coherencia interna de la investigación, debido a que la delimitación con precisión matemática es lo que se va a medir, evitando que se recabe información irrelevante y asegurando que las conclusiones respondan fielmente a las preguntas iniciales. Ahora, la operación de las variables. En esta situación, la operacionalización de las variables es el proceso técnico-metodológico, mediante el cual un concepto abstracto y complejo se desglosa de manera deductiva, hasta transformarse en términos medibles, empíricos y cuantificables. Este procedimiento es propio y exclusivo de la investigación y de enfoque cuantitativo, y resulta fundamental para otorgarle objetividad, validez y recabilidad al análisis estadístico del estudio, por supuesto. El procedimiento inicia formalmente con la variable teórica general y avanza de forma convergente hacia sus dimensiones, para luego reducir los indicadores específicos y señalarán la presencia, magnitud de la variable en las unidades de análisis seleccionadas. Para sistematizar y organizar visualmente toda esta información, se utiliza obligatoriamente un instrumento metodológico conocido como la matriz. Matriz de operación de variables. Esta tabla se construye de izquierda a derecha. Esta tabla contiene columnas ordenadas para su variable, la definición conceptual y sus dimensiones, los indicadores de medición, el nivel de escala y finalmente los ítems, técnicas o instrumentos de recolección de datos. Gracias a esta matriz, el investigador logra diseñar un cuestionario o guía de observación perfectamente alineado con la teoría, asegurando que cada pregunta de instrumentación mira de forma exacta un indicador derivado de las variables principales o de la tesis o trabajo de investigación. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Espero tenga un feliz día.